Muchas gracias a todos y a todas por permanecer en la sala durante la clausura. Bueno, yo simplemente dar unas cifras de la conferencia que ha superado nuestras expectativas. Hemos tenido más de 50 ponentes y moderadores de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, entidades científicas y del tercer sector. Todo un ejemplo de la gobernanza que queremos promover. Hemos tenido 230 participantes aquí en persona y un seguimiento en streaming con más de 1.300 visualizaciones. Y sin más, le paso la palabra a Raúl Mérida, de la Generalitat Valenciana, para que realice la clausura. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Estuve ayer aquí compartiendo con vosotros el inicio y hoy empiezo la clausura porque tengo un acto. Yo soy el culpable de que se hayan ido también tan pronto los anteriores. Tengo que estar en otro acto en Alicante, pues no voy a decir la hora porque no voy a llegar, pero bueno, por eso me han cedido todos los ponentes el hecho de que yo empiece a hablar. Lo primero que quiero es dar las gracias a todas las personas que han participado. Espero que vosotros, que habéis asistido, hayáis podido sacar Yo creo que de lo que se trata un acto como este, ¿no? Un buen conocimiento, un buen aprovechamiento de lo que es la aplicación de la ciencia, las últimas experiencias que se están llevando a cabo a nivel tecnológico, a nivel científico, en el tratamiento también de los humedales, lo que son los últimos avances en los informes que se están haciendo. Habéis tenido por aquí, creo que han pasado los mejores, los más avanzados, muchos de los mejores sin duda, y eso os ha permitido tener un amplio conocimiento. Desgraciadamente, en medios de comunicación, bueno, pues hoy hemos sido titulares por muchas otras cuestiones que ni siquiera voy a citar porque nada afecta a lo que nos ocupa, que son los humedales y lo que es el cambio climático y la afección que hay. En la intervención de ayer os hablaba de lo importante que es para el medio ambiente el consenso. Para mí es fundamental, de hecho, aunque yo esté en representación de la Generalitat y sea actualmente un cargo político como director general del Medio Natural y Animal, yo estoy aquí por un consenso al que llegué con el presidente de la Generalitat previamente y que llegamos inmediatamente porque los dos afortunadamente teníamos la misma visión. El medio ambiente es un bien común que nos pertenece a todos, debemos defenderlo desde el consenso como todos los bienes comunes. En mi opinión, hay más, por supuesto, la educación, la sanidad, hay muchas cuestiones que son bienes comunes que nos pertenecen a todos. El medio ambiente también. El medio ambiente es fundamental. El medio ambiente nos permite vivir. Es decir, cuando ayer también lo comentaba en la última etapa de forma muy rápida, cada persona necesitamos 22 árboles produciendo oxígeno diariamente para poder respirar. Si nosotros no tenemos esos 22 árboles, no hay vida. Podemos tener otras cosas, podemos tener carreteras, podemos tener casas, urbanizaciones, pero nadie las ocupará, estarán desiertas. Por eso hay que cuidar. Y la importancia de la conservación de los humedales es esencial, porque constituye uno de esos espacios naturales que permite crear vida, no solamente por la biodiversidad que acoge, sino por la función tan importante que tiene a nivel medioambiental, a nivel de lo que es todo lo que nos rodea, todo el oxígeno que respiramos, esta etapa de sequía que estamos atravesando, este cambio que estamos viviendo todos y que nos está afectando. La ONU lo dijo, la Agenda 2030 la marcó claramente, y cómo nos afectaba a todos los niveles, a niveles mentales también, a niveles de enfermedad. Pero realmente a lo largo de estos días, y no voy a alargarme mucho porque, como os digo, tengo que marcharme, habéis abordado lo que es el estado de los humedales. Y para explicarlo me parece que sirve muy bien un símil que en otras ocasiones he utilizado. Veréis, voy a sacar el único billete, por otro lado, que tengo encima, que es un billete de 50 euros. ¿Vale? Imaginaros que estos son los humedales ahora mismo que tenemos en España. ¿Esto qué vale? Esto vale 50 euros. Es un billete de 50 euros. Si yo hago así y lo arrugo y lo abro,
¿Esto qué vale? Vale 50 euros, ¿verdad? Si yo lo doblo así, lo pongo aquí y lo golpeo, ¿esto qué vale? Vale 50 euros, ¿verdad? Durante los últimos años estamos golpeando, estamos arrugando, estamos agrediendo muchas veces los espacios naturales, estamos causándoles un daño. Todavía, a día de hoy, tienen un valor excepcional. Tienen un valor en cuanto a conservación de la biodiversidad extraordinario. Pero si no los cuidamos, si yo este billete de 50 euros, que eso sí que voy a hacer, lo rompiera en trocitos pequeñitos y los tirara a la pradera, este billete de 50 euros no valdría nada. Si un humedal no tiene agua, no vale nada. Va a valer muy poquito porque no va a poder ser un reservorio de vida como es actualmente. Si no cuidamos el estado de los humedales en todo, en el agua, que evidentemente es una fuente de vida, en lo que es la conservación, la cantidad de animales y de fauna que se reúnen en el entorno, si no cuidamos todo eso, nos quedamos sin un pulmón, nos quedamos sin oxígeno para vivir. Tendremos carreteras, tendremos edificios, pero no tendremos gente que viva en ellas. Por eso es tan importante un evento como este. No es un evento más, no es un acto más, no es un encuentro más de los que se celebran dentro de la Capitalidad Verde. No, es la esencia de la conservación de los humedales. Es el sitio donde podemos compartir todas las experiencias que se realizan en todo el mundo en torno a estos espacios naturales. Todavía, como este billete de 50 euros, valen mucho, pero si no empezamos a cuidarlos, no valdrán nada. Y cuando ya no valgan nada, volver a recuperarlos será prácticamente imposible. Todavía estamos a tiempo. Esto no va, como dijo alguien, ni de teorías conspiratorias, ni de antivacunas, ni de negación de nada. Esto va de una realidad. Cuando ayer salí del encuentro, el concejal del Ayuntamiento de Valencia se lo expliqué. Tú estás de acuerdo en que no hay agua. Olvidémonos del motivo. Tú estás de acuerdo en que no hay agua. Yo estoy de acuerdo en que no hay agua. Probablemente cualquier otro partido político o cualquier otra persona está de acuerdo en que necesitamos agua y agua de calidad en los humedales. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos un punto de acuerdo. Busquemos siempre los puntos que nos unen. Busquemos ese espacio en el que podamos sentarnos a dialogar y a buscar soluciones. Eso, al menos, es lo que yo voy a hacer durante los próximos años, tiempo que pueda estar en la Dirección General de Medio Natural. Y quiero deciros a todos que las puertas de mi despacho están siempre abiertas, que no hay una sola persona que me haya pedido una reunión que no la haya recibido a día de hoy, no hay una sola cita por dar. Es decir, que están abiertas para todos vosotros. Cualquier cuestión que necesitéis, tanto mi despacho como el de todos los técnicos, nos tenéis a vuestra disposición para trabajar por el medio ambiente y para trabajar por los humedales de la Comunidad Valenciana, de España y, por supuesto, por la Albufera de Valencia. Muchas gracias. Ahora me tengo que ir. Gracias, Raúl. Confirmo que las puertas siempre están abiertas. Buen viaje. Bueno, pues aún nos queda un poquito de chapa por daros, disculpar. Queríamos simplemente, os traemos ahora las conclusiones de las diferentes sesiones. Lógicamente traemos una chuleta porque en nuestra cabeza no nos cabe todo el conocimiento que nos habéis traído todos vosotros y con el que hemos aprendido muchísimo. Entonces, en primer lugar, Antonio Camacho nos va a exponer brevemente las conclusiones de las sesiones científicas. Después, Antonio Guillem y yo haremos una breve conclusión del resto de sesiones y Antonio García nos clausurará el evento y nos dará libertad para poder irnos.
Le paso la palabra a Antonio Camacho de la Universidad de Valencia, así como la chuleta. Como veis, aquí llevamos un lío con los Antonios organizando el congreso. Bueno, yo voy a primero, como por proximidad nos correspondió a la Universidad de Valencia tratar de coordinar las comunicaciones científicas. En estas jornadas ha habido invitados y ha habido ponentes que se han ofrecido a transmitirnos los conocimientos científicos que han generado, sus experiencias también, y estas estaban principalmente concentradas en la tarde de ayer en las dos sesiones que teníamos, una sobre humedales y biodiversidad y la otra que originariamente era sobre humedales y cambio climático, más relacionado con la temática genérica del Congreso. Al final fue humedales y cambio global, porque como se han constatado, los humedales sufren de muchos tipos de amenazas y las soluciones y las causas vienen por ámbitos distintos. Entonces, quiero agradecer a David Miguélez, Antonio Guillem, que tomaron notas e hicieron estas conclusiones para las sesiones científicas de humedales y biodiversidad, y a Daniel Morán, está allí abajo también, que hizo las conclusiones para la parte de humedales y cambio global. Voy a leerlas y sí, por eso tendré que poner la contraseña. Voy a leerlas y luego haré una reflexión personal al respecto, más allá de las conclusiones que voy a relataros, porque será mi última intervención en el Congreso. En la sesión de humedales y biodiversidad se trataron aquellas temáticas que las ponentes y los ponentes contribuyeron. Fueron bastante diversas, pero al final muchas veces la discusión concurría a temáticas que se han tratado en las sesiones más generales. Por ejemplo, la primera conclusión que se sacó de esa sesión de humedales y biodiversidad fue que la falta de gestión implica una pérdida de biodiversidad. Y en esa conclusión se asociaba a medidas concretas, por ejemplo, como la compra de tierras como mejor opción para preservar esos ecosistemas. Eso se ha demostrado efectivo, pero también choca un poco con alguna de las perspectivas que se han tratado aquí, porque varios de los ponentes han insistido en que lo que pasa en los humedales depende de la cuenca superficial, también en aquellos que están alimentados por acuíferos o que interaccionan con los acuíferos, de lo que pasa en esa cuenca, entre comillas, subterránea. En consecuencia, necesitamos disponer de los terrenos, de la tierra que ocupa el humedal, sea directamente con la compra de tierras o sea más específicamente, además, con toda la gestión de la cuenca. También se concluyó que el modelo turístico de los municipios resulta algo decisivo para la conservación o la destrucción, por el contrario, de los humedales. Eso, incluso en el peor de los casos, digamos, se concluía en esa sesión que no debe quitarnos la esperanza. Incluso en el caso de los impactos más desfavorables, suele ser posible una restauración ecológica. Una restauración ecológica, como esta mañana se hablaba, pues a veces no tenemos los criterios claros y mucho menos tenemos claro cuáles son los objetivos concretos parametrizados de una manera u otra, pero en general suele resultar posible restaurar aquello que todavía no se ha destruido. Entonces, evitar la destrucción es muy importante, evitar el cambio de usos es muy importante, pero en esos casos nos cabe la posibilidad de esa restauración ecológica. Se apunta a los humedales artificiales como soluciones basadas en la naturaleza que hacen posible la reducción o eliminación de contaminantes, tanto los clásicos, los nutrientes, materia orgánica, como cada vez más relevante los contaminantes emergentes, de los distintos tipos que se presentaron en las charlas de ayer, cómo estos humedales artificiales pueden contribuir a reducir enormemente las concentraciones de esos contaminantes que en principio
muchos son xenobióticos y que como tales muy agresivos para los seres vivos. Pero yendo más allá de los tratamientos específicos, se constata la necesidad de una estrategia global de restauración para poder conseguir también la conectividad entre los ecosistemas. No solo lo que pasa en la humedad, decíamos antes, la cuenca, sino también las transferencias que hay entre los ecosistemas. Los ecosistemas no están aislados unos de otros, hay un contexto paisajístico, en el caso de los ecosistemas acuáticos, hay un contexto de cuenca que es algo que hay que mantener, esa conectividad. Pero, igual que para el resto de acciones de conservación, es necesario tener en cuenta la financiación, la gobernanza y la gestión técnica. Por supuesto, hay que tener en cuenta la población local. En la segunda parte de la sesión, se destacó la importancia de diseñar protocolos, redes de seguimiento, series históricas largas que permitan conocer el estado de conservación de los humedales y ver cuáles son sus tendencias y poder asociar esas tendencias a posibles causas de degradación o, al revés, de recuperación y, por tanto, señales de posibilidades de buen éxito, de buen tipo de medidas, buenas formas de gobernanza, etc. Y, además, esto está enmarcado en el cumplimiento de directivas europeas, por ejemplo, como la Directiva Hábitats, la Directiva Aves o la Directiva Marco del Agua. Se resaltó también y se mostraron ejemplos de los efectos negativos de las especies exóticas invasoras sobre el estado de conservación de los humedales. Todo tipo de interacciones, competencia con especies nativas, depredación sobre ellas, modificación de hábitats, etc. Hubieron diversos ejemplos bien documentados científicamente de cuáles son las consecuencias de esa entrada de especies invasoras que degradan nuestra biodiversidad. Eso, además, no está aquí, pero no se resaltó específicamente ayer, pero se ve acentuado por el cambio climático. Por tanto, digamos, esas acciones de seguimiento, sea de especies invasoras, de cualquier otro tipo de impacto sobre los humedales y su biota, son también formas de aprender de las experiencias positivas para saber por dónde podemos tener más posibilidades de éxito y de las negativas, precisamente para orientar nuevas formas de gestionar, de gobernar, de abordar los problemas. En la sesión de cambio climático, humedales y cambio climático y cambio global, como decía, que se amplió, quedó claro que las características ecológicas de los humedales, esta mañana también se decía, no hay dos humedales iguales, ni en sus características ecológicas, ni en su contexto social, económico, territorial, etcétera, pero sí que hay ciertas similitudes desde el punto de vista funcional, biogeoquímico, entre unos tipos más que con otros. Entonces, esas características ecológicas y cómo ellas se alteran por las modificaciones antrópicas fundamentalmente, son clave para el funcionamiento de su balance de carbono y su papel climático, su papel de mitigación climática. Por ejemplo, la estacionalidad, el hidroperíodo, que es algo que nuestros humedales sufren, su alteración bastante generalizado, tiene una vinculación directa con las emisiones de gases de efecto invernadero. En unos casos, los menos, pueden resultar algo favorables en la mitigación, pero en la mayoría de los casos todo lo contrario. Incluso hechas con otras buenas intenciones, por ejemplo, la prolongación de los periodos hídricos de sistemas temporales, hacen que a veces estén inundados en verano y, aparte de muchos otros perjuicios para su biota habitual, pues, por ejemplo, hacen que las emisiones de metano se incrementen mucho, porque el metano, la metanogénesis, tiene una activación con la temperatura mucho más fuerte que la respiración aerobia y que la fotosíntesis. Entonces, el balance del humedal se convierte en un humedal sano, también desde el punto de vista hídrico, que se seca cuando llega el periodo estival, se vuelve a inundar cuando la hidrología natural lo permite, lo convierte en un generador de cambio climático. Ese es un ejemplo. Particularmente, en la península ibérica tenemos zonas húmedas salinas, tanto costeras como sobre todo, lo más peculiar en nuestro caso, son las de interior, y se vio cómo estas zonas húmedas salinas se comportan de una manera muy peculiar.
muy peculiar porque precisamente la geoquímica de las aguas hace que biogeoquímicamente funcionen de una manera muy diferente. Entonces, igual que cuando acortamos el hidroperiodo de estas lagunas salinas y humedales salinos, se producen unas mermas en la biodiversidad. Cuando lo alargamos artificialmente, se producen alteraciones biogeoquímicas que redundan en un incremento del potencial de calentamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las estimaciones de diversos estudios a nivel internacional sobre la variación del nivel del mar asociada a los distintos escenarios de cambio climático estiman que se puede perder a lo largo de este siglo entre el 20 y el 90% en función de los escenarios de los humedales costeros, particularmente para el caso de la península ibérica y más generalizado en otros lugares del mundo. Pese a la vulnerabilidad, a esa subida del nivel del mar, se puede incrementar la resiliencia de estos ecosistemas con una gestión del proceso de sedimentación en las zonas costeras o integrándola a mayor escala a nivel de cuenca. Por ejemplo, el delta del Ebro, con la merma de los aportes de sedimento por la construcción de las cadenas de embalses, es un buen ejemplo a nivel nacional de lo que pasa cuando no tenemos en cuenta ese tipo de accidentes, ¿no? Porque estamos mermando a un ecosistema como el delta del Ebro de sus aportes naturales que hacen que pueda mantenerse a pesar de la subida del nivel del mar. Yendo a sistemas más pequeños, las charcas forman parte en términos numéricos es lo más abundante, es el tipo de ecosistema acuático más abundante en todo el mundo prácticamente. Pero por ser pequeñas no se les presta atención muchas veces, cada vez vamos reconociendo más su papel en la conservación de la biodiversidad, pero realmente, como hay tantas, aunque sean pequeñas, su papel biogeoquímico también es muy relevante y por tanto son capaces, como el resto de humedales, que son el tipo de ecosistemas seguramente más activos desde el punto de vista biogeoquímico, pues las charcas pequeñas también son capaces de aportar bastante a esa alianza climática que podemos tener con los humedales. Siendo la eutrofización uno de los principales problemas ambientales de las zonas húmedas, se están haciendo múltiples tipos de aproximaciones para reducir la carga de nutrientes y una de ellas es los humedales artificiales. Igual que antes comentábamos, para el caso de contaminantes emergentes, los humedales artificiales son, por un lado, reservorio de biodiversidad, lugar, hábitat para los seres vivos y, por otro lado, aliados a la hora de reducir esas cargas, en este caso de nutrientes, que además, como también quedó demostrado en otras presentaciones, suponen un incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y del poder de calentamiento de estas emisiones a la atmósfera por parte de los humedales. Pero además de las soluciones basadas en la naturaleza, también se están desarrollando otras soluciones tecnológicas complementarias. Por ejemplo, se presentaron tecnologías de tipo físico en las que, por ejemplo, con tecnologías magnéticas se puede conseguir la reducción del nivel de fósforo. Uno de los problemas que tenemos relacionado con la eutrofización es que la reducción de los niveles de fósforo, que es uno de los dos nutrientes limitantes para la producción primaria y por tanto que controlan la eutrofización, pues es algo bastante complejo y estas nuevas tecnologías prometen también ayudarnos, más allá de las claramente demostradas, basadas en la naturaleza, a abordar estos problemas. Y finalmente, y esto casa con esta última sesión que hemos tenido esta tarde, alguna de las ponencias hizo incidencia en la positividad de integrar estas diferentes aproximaciones, cómo abordamos los diferentes problemas, al menos en aquello que está relacionado con las soluciones basadas en la naturaleza, en planes, en programas de fomento de la bioeconomía, con un enfoque ambiental, económico, social. Y estas son básicamente las conclusiones de las dos sesiones científicas que tuvimos ayer por la tarde de comunicaciones, en las que la audiencia, buena parte de la que aquí está representada, pues presentaron sus resultados científicos, técnicos, de los trabajos que llevan a cabo.
Como digo, no voy a hablar más y por eso acabo con mi reflexión personal o mi estado tras estos 2 días es de ilusión. Yo creo que la primera conferencia de este tipo a la que asistí allá por el año 84, así, me pareció durante las siguientes 2 décadas como estar en la Torre de Babel, porque cada uno hablábamos una cosa, incluso en nuestros ámbitos más cercanos, porque muchos de los que estamos aquí estamos en ámbitos más cercanos, algunos estáis en la administración, en la sociedad civil. Yo siempre tenía la impresión de que hablábamos lenguajes distintos y que no nos entendíamos. Esa sensación se me ha ido pasando en las siguientes 2 décadas y esta es una de las conferencias en las que prácticamente no salgo con esa sensación. Me hubiera gustado tener también a otros representantes de la sociedad, a otros sectores económicos, gente de la tierra aquí. Evidentemente esto es una conferencia más científico-técnica, pero creo que el nivel de entendimiento que hemos alcanzado en esta conferencia es para mí de los mejores que yo he experimentado en mi carrera científica profesional. Entonces, deciros que me voy ilusionado porque creo que cada vez estamos demostrando que conseguimos más cosas y cada vez nos entendemos mejor. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Pasamos ahora a daros unas pinceladas, prometemos que no va a ser muy extenso, de las sesiones generales para dejar unas conclusiones. Antonio Guillem y yo nos vamos a turnar para que no os aburra la misma voz continuamente hablando y así os mantenemos un poquito más pendientes. Entonces, Antonio empieza. Sí. Y bueno, yo voy a ser más rápido y más directo. Toni es profe y yo llevo ya un rato pensando en que quiero ir al sofá de mi casa, pero no por aburrimiento, sino por agotamiento, que bueno, pues de lo que ha supuesto es la preparación de estos 2 días y bueno, también los compañeros que esta mañana, pues bueno, se nos han mermado las fuerzas y hemos tenido encima aún a última hora que duplicar el esfuerzo para que lleguemos a este momento. Y nada, pues sin más voy directo y os leo lo que hemos concluido en esta primera sesión, ¿vale? El predominio de los conflictos en los medios de comunicación empaña habitualmente los progresos realizados desde los años 80. La sesión ha mostrado la evolución positiva del medio natural, tanto en la recuperación de especies principalmente representadas por mamíferos y aves, así como la recuperación de hábitats y la calidad de las aguas. La mejora de los indicadores es, sin embargo, insuficiente y nos sitúa aún a medio camino de la recuperación de los niveles de calidad ambiental que tenía la albufera en el pasado. Es importantísima la cantidad de conocimiento histórico y de funcionamiento del ecosistema que hay disponible. En cuanto al punto crítico actual, el agua es necesaria, el cumplimiento de los actuales acuerdos en caudales y saneamiento. Bien, en la segunda sesión, que era la sesión centrada en el proyecto Life Wetlands for Climate de gestión y restauración de humedales, se ha concluido que las distintas acciones de gestión y restauración, tanto experimentales como a gran escala, desarrolladas en los 10 humedales pilotos de diferentes tipologías, permitirán desarrollar protocolos para la verificación y certificación de créditos de carbono, una fuente de financiación a explorar para poder seguir promoviendo la restauración de humedales. Los humedales, en buen estado de conservación, mitigan el cambio climático y, sin embargo, si están en estado alterado, se convierten en emisores de gases de efecto invernadero. De ahí la importancia de mantenerles en buen estado y de restaurarlos en caso de que no lo estén. En la sesión referida a la restauración de humedales en la práctica, implementación, barreras, problemas y soluciones, las principales conclusiones han sido:
Los humedales no son ajenos a la crisis global de biodiversidad y cambio climático y además son uno de los ecosistemas que más lo están acusando. A escala mediterránea se han perdido alrededor del 48% de los humedales. Se precisa poner en el foco la restauración, conseguir un incremento de la demanda social y política respecto a la necesidad de restaurar estos ecosistemas, así como conseguir atraer nuevas fuentes de financiación para la restauración de los humedales, que se ajusten a las realidades de lo que implica un proceso de restauración. La restauración de humedales es tanto una práctica sociopolítica como una práctica científico y técnica. Los diferentes tipos de humedales artificiales, como soluciones basadas en la naturaleza, eliminan los contaminantes del agua y mejoran la biodiversidad. Todas las depuradoras, antes de devolver el agua a la naturaleza, deberían instalar estos tratamientos terciarios. ¿Qué me pasa? Los humedales como amortiguadores de inundaciones urbanas resultan más baratos que las infraestructuras grises y son una buena medida de adaptación al cambio climático. Se recalca que la normativa española en aguas es de las mejores del mundo. Lo que hace falta es cumplirla. Bien, en la sesión sobre amenazas y presiones sobre los humedales, se ha destacado que los sectores que más amenazan a los humedales son los usos agrarios intensivos y la gestión del agua. También ponentes procedentes de autoridades regionales nos han trasladado que existen profundas discrepancias en la propia Administración. Es necesario este consenso que mencionaba Raúl. Discrepancias entre diferentes áreas sobre lo que es el recurso agua y sus usos, y esto dificulta la restauración y conservación de humedales. Necesitamos una reconversión agrícola, fomentar cultivos de bajo consumo de agua para que la situación mejore. De otro modo, los humedales no podrán mantenerse. Los procesos de restauración de zonas húmedas deben abarcar una escala de paisaje. Es muy importante implicar a la sociedad local y a los diferentes sectores, sector agrario y sector turístico. Los humedales son indicadores de la calidad de un territorio, pero lo más importante es que si no hay agua en cantidad ni de calidad, no va a poder haber restauración. En cuanto a la gobernanza y dimensión social, la naturaleza y el agua son bienes públicos y, como tal, tienen que ser considerados por la sociedad y tienen que ser gobernados con formas democráticas. Se han realizado muchos esfuerzos técnicos y legales por la conservación de los humedales, pero hay que profundizar más en la aproximación social y participativa e identificar fórmulas de gobernanza que permitan y garanticen, si se llega al caso, la buena implementación y desarrollo de los proyectos. La gobernanza no es opcional. Llegamos a la sexta sesión, ya estamos acabando. Humedales, empleo verde y ecoemprendimiento. Unas breves conclusiones así sacadas al vuelo a última hora. Se pronostica que la economía verde generará a nivel mundial unos 24 millones de puestos de trabajo para el año 2030. Los fenómenos meteorológicos adversos están entre los principales riesgos para la economía y es necesario generar puestos de trabajo sobre expertos en analizar riesgos climáticos en los diferentes sectores económicos. El Grupo Tragsa ha hecho un llamamiento a sus entidades accionistas a presentar proyectos de restauración de humedales. Cada millón de inversión de este grupo repercute en 10 empleos. Respecto a la actividad turística, 7 de cada 10 personas eligen destinos turísticos con patrimonio natural. Al turismo no se le pueden poner barreras, pero debe ser regulado. Las pérdidas materiales y humanas aumentan con el cambio climático. Las aseguradoras estiman pérdidas de 12.000 millones de euros al año. Es necesario que existan entidades que desarrollen proyectos de restauración con participación ciudadana y que sirvan de nexo entre la sociedad y las administraciones para solucionar los conflictos que puedan surgir en sus zonas húmedas.
Bueno, y por concluir un poco estos días, nosotros desde la Fundación Global Nature lo que queremos contaros es que, bueno, pues durante este año hemos trabajado para sacar la radiografía de los humedales españoles, como ya Eduardo de Miguel, nuestro director, os adelantó. Pues bueno, hemos concluido que con esta cartografía que más del 80% de los humedales no están inventariados en el catálogo nacional, y desde la Fundación lo que queremos es crear este observatorio de humedales para que, bueno, os convoco desde aquí a todas las entidades, porque nosotros solos, evidentemente, no vamos a poder, pues para que nos ayudéis a generar este observatorio. Nosotros lo que queremos es que con este observatorio sea una herramienta de seguimiento del Plan Estratégico Nacional y que, bueno, y que nos ayude para que, pues bueno, saber y conocer en qué estado se encuentran nuestros humedales, qué podemos hacer, qué gente trabaja en ellos y, por lo tanto, pues bueno, os animo a que si hay entidades que estáis interesadas en colaborar, pues que nos lo comuniquéis, porque durante este año pues la Fundación tiene la intención de seguir adelante con este ilusionante proyecto y queremos contar con la participación de todos. Nosotros solos no podemos, pero si nos acompañáis, pues seguro que sí. Y bueno, ya pues por despedirnos, pues bueno, como aquí cara visible de la Fundación Global Nature en la Comunidad Valenciana, pues quería agradeceros agradeceros vuestra presencia y que habéis aguantado hasta aquí. Sobre todo quiero agradecer a Roger, que es un viejo conocido y amigo de nuestra red internacional Living Lakes, a la que pertenece la Fundación, que la verdad es que ha sido una muy grata sorpresa el ver que, bueno, hace ya años que no nos veíamos. Es un compañero que yo creo que nos conocimos hace más de 20 años en alguna formación o algún encuentro de Living Lakes. Creo que, bueno, ya no recuerdo dónde, pero bueno, que siempre es una alegría encontrarse a gente en eventos como estos, pues gente que no te esperas, pero que, bueno, que yo creo que somos ya muchos los que nos dedicamos a esto, que todos juntos, es por mandar un mensaje esperanzador, que todos juntos podemos intentar recuperar el buen estado de conservación de todos nuestros humedales. Y lo dicho, que muchas gracias por vuestra participación y seguiremos en contacto. No sé si... si quiero decir algo. Bueno, ¿Hola? Sí. La gobernanza no es opcional. Creo que es una frase que define la conferencia. Y gracias a todos, y le paso la palabra a Antonio García, director general de Capitalidad Verde Europea del Ayuntamiento de Valencia, para que ya podamos despedirnos del evento. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, muchas gracias a esta mesa de poca paridad, incluso en los nombres. O sea, tres Antonios presentes. Es verdad que nosotros en las sesiones previas de preparación ya habíamos tenido esto y algunas veces nos costaba identificar. Bueno, y muchas gracias también a todos los asistentes, porque son las horas que son, después de 2 días intensos. Mañana es verdad que será un día más lúdico, ¿no?, con visita fuera, pero son casi las 6 de la tarde y hay 68 personas en la sala. ¿De acuerdo? Quiero decir que eso dice también mucho de que al final, con el esfuerzo, continuamos haciendo lo posible por tratar de mejorar este entorno en el que tenemos, y desde el punto de vista técnico, ¿no?, hasta el último momento están haciendo el esfuerzo por estar aquí, ¿no? Solo la gente que tenía que irse por algo en concreto, como incluso el mismo Raúl, y aún así han hecho el esfuerzo por irse lo más tarde posible. Bueno, en primer lugar, pues yo, por mi parte, no como concejal, como director general de la Capitalidad Verde, que además es un orgullo, es un placer
pese a que he escuchado algunas frases de vez en cuando que no acaban de gustar de todo lo que me gustaría que me gustaran, ¿no? Pero sí que quiero agradecer el esfuerzo hecho pues, a Global Nature, ¿no? A la Universidad de Valencia, por supuesto, desde parte del Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana, pues la implicación de todo su personal técnico que nos acompaña durante todos estos días previos también y por supuesto, a toda la gente que están aquí presentes y que nos están visitando y ayudando durante estos 2 días y al final siempre, ¿no? Porque yo también vengo a hablar de mi libro. Quiero decir, al final es un año que es especialmente importante, ¿no? Como decía Francisco Umbral o ayer José González, ¿no? Al final nuestro libro este año es la capital verde europea. Y es verdad que es un año que es especialmente importante y por todo lo que representa, porque nos da un paraguas, ¿no? Nos fija un año muy importante donde tenemos especialmente trascendencia para poder hacer cosas que en el día a día vamos trabajando, pero que todavía tienen más eco y podemos conseguir, gracias a esta distinción y esa trascendencia que nos da este distintivo, pues dejar más huellas si cabe en nuestro entorno. Y como entenderán, en un año donde tenemos más de 400 actividades, empezamos con 380 actividades, elevamos por encima de las 420 actividades, porque lo que tratamos de hacer, Raúl lo decía, que tiene su despacho abierto. Por supuesto, en el Ayuntamiento de Valencia estamos todos igual y yo siempre digo que estoy en un periodo de escucha activa. Desgraciadamente el año solo tiene 300, este año era un año bueno, no teníamos un día más, lo digo muchas veces, ni aún así nos da. Y estamos tratando de acoger todas las actividades que podamos para darles esa relevancia, aprovechando este distintivo. Y desde el primer momento teníamos claro que trabajar por los humedales ante el cambio climático, ¿no? Que al final es el lema que tenemos detrás, era de obligatorio cumplimiento que estuviera en ese cronograma y era especialmente importante que fuera uno de los eventos de referencia de todo el calendario de la capitalidad verde. Así que no solo teníamos que acogerlo, sino que teníamos que hablar, y hemos hablado de gestión y restauración de los humedales, de biodiversidad, de gobernanza, de las amenazas y las presiones, ¿no? Que tenemos asociadas a ellas, del empleo verde. Hemos hablado, ¿no? ¿Qué cantidad de empleo estamos generando? Empleo y oportunidades, porque, claro, al final nosotros tenemos la suerte y la fortuna que tenemos un humedal cerca de un entorno urbano muy grande, que per se, ¿no? Pues ya da unas oportunidades. Pero es que tenemos otros humedales que no están en estos entornos, están en unos entornos rurales, donde también esa posibilidad de empleo fija, ¿no? Y localiza a esa gente y le da las posibilidades de que no se tenga que ir fuera. Pues yo creo que todo eso, al final, es positivo, se tenía que trabajar, lo teníamos que traer dentro de la capitalidad verde europea y teníamos que servir un poco de referencia. Un marco internacional, como es la distinción y como es este evento, pues tenía que estar y entre otras cosas lo hacemos para compartir sabiduría, ¿no? Porque al final esto también va de esto. Nosotros tratamos de hacer acciones que se queden en la ciudad, pero también de divulgar para que otros lo puedan hacer, ¿no? Confucio decía que hay 3 formas de compartir o de adquirir la sabiduría, ¿no? La reflexión, que sería la más noble. En un entorno académico bien sabemos lo que es esto, ¿no? La imitación, que sería la más sencilla y que a mí particularmente me gusta mucho y dentro de la capitalidad verde trato que hagamos así, que sirvamos nosotros de ejemplo para otros y que se nos copien siempre que sea bueno, ¿de acuerdo? Y nosotros también copiemos esas experiencias buenas que, como aquí también hemos identificado, ¿no? Esos humedales artificiales, etcétera, y pongámoslos en práctica, ¿no? Y también, aunque es la más amarga, ¿no? Desde la experiencia, ¿no? Del probar, del hacer, algo también que es el método de prueba y error también muy científico, ¿no? Y que también nos enseña mucho, aunque como digo muchas veces es la más amarga porque no siempre sale bien. Y el Año Europeo Verde pues nos da esta posibilidad y este congreso yo creo que nos ha dado esa posibilidad. Creo que desde el equipo de gobierno lo tenemos muy claro, como haciendo una alusión a una frase de Torcuato Fernández Miranda. Él decía, ¿no? De la ley a la ley y a través de la ley. Pues yo aquí les transmitiría que, ¿no? Pues desde la ciencia a la ciencia, ¿no? Y con la ciencia pues tenemos que continuar trabajando por y para los ciudadanos de la ciudad de Valencia, del entorno y de Europa, dentro de esta capitalidad verde, para tratar de obtener esa trascendencia que queremos y preservar y mejorar nuestro entorno. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, espero que hayan disfrutado, espero no haberles cansado con el discurso, que he tratado de hacerlo muy corto, pero sí quería que supieran que esto no queda solo en un congreso, sino que apuntaremos todos estos datos y que eso nos tiene que ayudar a mejorar y a aprender y, como digo, a ponerlo en práctica. Muchísimas gracias.